tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Empre Liderazgo Podcast, un espacio que une fe, liderazgo y propósito para todos aquellos líderes que administran con excelencia lo que Dios les ha confiado. Antes que nada, feliz año nuevo para todos ustedes. Esperamos que este año sea conforme a la oración de Jabes, es decir, un año en donde Dios los bendiga, donde Dios ensanche sus territorios, en donde Él los lleve de su mano y los proteja del mal. Hoy vamos a hablar de un tema bastante difícil de digerir, pero muy importante de abordar en el tema de liderazgo, partiendo desde la pregunta inicial de qué pasa si los verdaderos límites, en vez de estar afuera, están adentro de un líder. Qué gran pregunta. Para ello, como siempre, me acompañan Alejandro Vargas en el estudio y hoy como invitado especial, Marvin García, que también es parte del equipo de Empre Liderazgo Podcast. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcel? Es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y como bien decías, el tema de hoy tiene mucho hilo para hablar. Realmente, bíblicamente vamos a ver también cómo es que el liderazgo de Jesús se puede aplicar mucho a el tema de hoy. Y te quiero dar una primicia para empezar, así una semillita. Genial, Marvin, contanos. Mira, pues, escucha, dice, porque en el reino de Dios primero se forma el líder y luego se sostiene la obra. Entonces, bíblicamente vamos a ver cómo es que Dios se enfoca más en la persona que en lo que está haciendo. ¿Sí? Estamos en la era de emprender y todos podemos emprender. Así es. El punto es que Dios se enfoca más en sostener y terminar lo que estamos emprendiendo. Marvin, qué importante, qué interesante punto tocaste, súper buenísimo, pero también quiero saludar a nuestros amigos televidentes. ¿Cómo están, amigos? Feliz año, de verdad. Hoy el podcast con nuestro querido Marvin, y sí, Marvin, sin duda tocaste un tema importante, porque una de las cosas también que yo hablaba con José en una oportunidad, también es que el líder es, o un buen líder, es porque fue un buen seguidor. O sea, porque ¿qué aprende un buen líder? Y eso quizás lo vamos a desarrollar ahorita en nuestro podcast de hoy. Sin embargo, también hay que considerar eso, ¿no? O sea, también los frutos que dé un buen líder porque lo aprendió de uno. Claro. Bueno, ¿no? Entonces, sí, que importante es el tema de liderar. Y es un tema que nos apasiona a todos porque justamente, como el nombre de lo que nosotros representamos, el liderazgo, es justamente esa formación. Y conocer de primera mano personas líderes, como tú, Marvin, como pastor que eres, como pastor de jóvenes también, que eso es bueno mencionarlo, ¿ok? Pero en sí, entre el tema del liderazgo hay varias cosas, las que tú mencionaste, está la visión y la ejecución, los riesgos y la influencia. Y sobre todo, que es una cosa que yo siempre he dicho, y lo de hoy en el programa de 8 semanas, carácter. Carácter y acción, porque si no tenemos el carácter, pues no accionamos, todo queda ahí, ¿no? Entonces, hay una verdad que realmente puede incomodar a muchos, y es ¿cómo se llama? Que las organizaciones realmente no crecen primero por la estructura como tal, sino que crecen primero con su gente, ¿no? Y esto quizás muchas personas dirán, pero es que obviamente necesitas una oficina, necesitas algo para comenzar. Ajá, pero ¿qué te hace mover todo eso, no? Entonces, la verdad, hay que tenerlo muy claro y obviamente hay que crecer en el tema de liderazgo como tal. Y, por supuesto, de los resultados que espera cualquier persona de sus objetivos que quieren cumplir, realmente es lo que deseamos todos, ¿no? Pero ante todo eso tenemos que hacernos responsables como líderes. Como líderes, ¿por qué? Porque es quien dirige. Y para que las cosas funcionen, tienen que haber un buen líder en ese aspecto, ¿no? No sé qué nos quieras decir sobre eso, Marvin. Claro, mencionaste varios puntos importantes y yo creo firmemente de que Dios se enfoca mucho en las personas, en levantar a las personas, porque al final nosotros representamos el liderazgo de Cristo en este mundo. No podemos representar un liderazgo fallido, no podemos
representar un liderazgo inconcluso. Entonces Dios se enfoca en nosotros, en prepararnos como buenos líderes para poder sostener el emprendimiento, para poder dar frutos en el emprendimiento. Y al final, nosotros estamos dando un buen ejemplo de lo que el liderazgo de Cristo significa. Mencionaste ejecución, influencia, acción. Y yo quisiera darles unas citas bíblicas como para reforzar esa parte. Adelante. En el caso de comenzar es fácil. Este es un buen punto. Comenzar es fácil. Todos podemos comenzar un emprendimiento. Todos tenemos alguna idea y la podemos empezar. Pero sostenerla es el liderazgo. Porque un buen liderazgo nos va a sostener lo que estamos emprendiendo. Y la Biblia habla en Lucas capítulo 14, verso 28, donde dice: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No es para empezar, es para calcular si va a terminar lo que empezó. Entonces, el buen liderazgo de Cristo es estar en nosotros, empezar en nosotros como emprendedores para poder sostener nuestra idea, sostener nuestro emprendimiento y al final pues terminarlo con éxito, terminarlo de una buena manera. Hemos visto, y ustedes no me dejarán mentir, a muchas personas que empiezan, no terminan y fracasan. Vuelven a empezar, no terminan y fracasan y se van de fracaso en fracaso. Sí. Claro. Pero el liderazgo de Cristo nos insta a que empecemos, pero que lo sostengamos y que lo terminemos. Sí. Qué bonito, Marvin. De hecho, este principio que estás hablando de mantenerse es algo que conecta directamente con Good to Great de Jim Collins. Jim Collins realizó un estudio vasto por varios años en muchas empresas a lo largo de su carrera y él quería ver y entender más bien en qué se diferencian estas empresas que están establecidas pero que se mantienen. Jim Collins lo que logró definir es lo siguiente, y él lo define como líderes de nivel 5. De hecho, escuchen esto. Y todo esto se caracteriza por dos fuerzas aparentemente opuestas, pero él las describe así. Aquellas empresas que lograron crecer, se lograron mantener y lograron también diferenciarse de otras, es porque el líder mostraba humildad. Una humildad personal, es decir, que él no era el centro de la empresa, sino más bien su equipo y todo lo que ellos estaban formando. Y aparte habla de la voluntad profesional, es decir, ser una persona disciplinada, una persona que tiene determinación inquebrantable por hacer siempre lo correcto en la organización. Y creo que si ahorita hablamos de Jesús, como mencionas, Marvin, él nos mostró humildad personal en todos los sentidos y una voluntad profesional bastante alta al ir con determinación a lo que el Padre lo llamó a hacer, ¿verdad? Entonces, Collins termina así: cuando el ego del líder crece más rápido que su carácter, aparece el mismo techo de que estamos hablando en este tema, que es el techo de lo invisible sobre un líder, ¿correcto? Y la diferencia es aquí que el límite no es técnico, sino emocional o espiritual. Exacto. Y les comparto esto y quisiera escuchar sus opiniones. No voy a compartir todo porque la idea es que las personas que nos están viendo puedan acceder al programa Empreliderazgo y ahí sí van a encontrar todo el paquete completo. Ahorita solo es una pizca nada más, ¿verdad? Pero de lo que vos hablabas de Phil Collins, Phil Collins es, ¿verdad? Es Jim Collins. Phil Collins es que canta. Para que se cuenten de dónde vengo yo. Es su hermano. Mira, a ver qué les parece esto. Dice, las organizaciones crecen primero en liderazgo. Así es. No en estructura. ¿De qué nos sirve
enfocarnos tanto en la estructura del emprendimiento cuando nuestro liderazgo está por los suelos. ¿Qué dice la Biblia? Porque siempre vamos a poner la pizca de sal de la Biblia. Dice Éxodo 18, 21 al 23, ustedes lo pueden leer, pero dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, varones de liderazgo, varones que tengan ya una influencia de liderazgo en el pueblo y ponlos sobre gobernar. Entonces, queremos tener un emprendimiento que trascienda y se sostenga, como bien lo decía Marcel, es trabajar primero en nuestro liderazgo. Qué mejor bajo las bases o la estructura bíblica del liderazgo de Cristo. Entonces, teniendo un buen liderazgo, vamos a hacer que nuestra organización, que nuestro emprendimiento pueda permanecer. ¿Sí? Y me encanta eso del techo invisible, que ahorita lo vamos a hablar, pero... Justamente eso que menciona Marvin con el tema del techo invisible, trata básicamente en lo que es el líder o cuando el líder se convierte en el límite. Y eso no debe ser tabú para hablarlo, porque tú mencionabas algo muy interesante, Marcel, que es que el líder se nutre, le da la importancia a su equipo, a su gente que está con él. Y es lo que hace al líder. Entonces, no es el jefe, lo que estamos acostumbrados a escuchar, y todavía es una frase que se emplea hoy día, y está bien, pero realmente es el líder con su carácter, pero también con la humildad, puede llegar en algún momento en tener límites, porque al final, por la humanidad, el ser humano no es infalible, un líder no es infalible, un CEO no es infalible, o sea, hay momentos donde hay como que una traba, ¿no? Una tranca, ¿no? Entonces, porque hay varias situaciones que pudieran, que se debería, o sea, hay situaciones que hacen que eso derive a esta actitud o este freno que sufra el líder, ¿no? Y obviamente piensan que a veces el problema puede ser por falta de capital en el negocio, porque mira, estamos creciendo, pero no tenemos para sostener esta estructura ahorita, porque, o sea, sí nos va bien, pero ya nos falta el capital, o después, o puede ser las oportunidades. Okay. Porque la otra es, tenemos todo armado, pero ¿qué pasa con el que no llegan proyectos, no llegan cosas? Es una oportunidad que quizás están esperando y creen que por ahí se están limitando, o por la falta de personas correctas. Puede que sí, por supuesto, pero, y eso lo vemos mucho en el programa de 8 semanas, o sea, eso tiene que ver desde un principio, que para evitar las personas incorrectas, yo digo eso, porque, o sea, una buena entrevista ya te dice sí o no, ahí hay que empezar desde todo, pero, entonces, en la humanidad, en la incertidumbre que esos elementos te ocasionan, pues que también tú como líder de repente te sientas limitado. Y esto me recuerda a un programa que estaba viendo ayer de televisión de abogado y se llama La Ley y el Orden. El fiscal decía, como no le estaba yendo bien en su juicio, el tipo dijo, no, yo no sirvo, esto no me está saliendo bien, voy a renunciar. Y es que es verdad, en momentos apremiantes quizás tenemos que ver, o sea, no es una determinación, yo siempre digo, no tomen decisiones con la cabeza caliente. Importantísimo. No tomen decisiones con la cabeza caliente, porque cualquier cosa puedes decir, puedes hacer, y después te vas a arrepentir por haber tomado una decisión de ese tipo, ¿no? Pero entonces, viendo este tema, el tema de los problemas que se pueden generar, que un líder los puede tomar así como una limitante o como aquí topé, puede ser que el negocio haya crecido muy rápido y se lo llevó y se lo jaló, en vez de ir adelante, lo estaba dejando atrás, ¿ok? La visión puede haber crecido más rápido que la disciplina, ¿ok? Entonces, tú puedes decir, bueno, todos tienen que ir a un balance. Yo siento que todo tiene que irse con balance, ¿no? Y eso puede llamarse lo que tú mencionabas ahorita, Marvin, el techo invisible. Entonces, ¿qué nos puedes hablar de eso? Porque son cosas que es una cotidianidad que se puede presentar. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención? Es de que yo uso referencia de música ochentera
Y vos haces referencia de series ochenteras, La Ley y el Orden. Bueno. Empezó en los 80. Yo nací en el 95, me retiro lentamente del podcast. Háganse una idea ¿Qué de cuántos años tenemos. Pero mira, hablando un poquito del techo invisible, miren, el problema no son los recursos. Los recursos los podemos encontrar, los recursos se dan. A veces el temor de muchos emprendedores es el recurso y no voy a tener para empezar, o no voy a tener esto, o no tengo lo suficiente. Entonces el problema no es el recurso, es la falta de capacidad interior. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Pongámosle Biblia. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también será fiel en lo mucho. Si nuestro emprendimiento, por muy poco el recurso que sea que tenemos, lo sabemos implementar, lo sabemos usar, cuando tengamos el crecimiento exponencial de nuestro emprendimiento, vamos a seguir siendo fieles. Pero todo depende de nuestra capacidad. Y aquí le mandamos un saludo a José Carrera, que también ya estuvo aquí con nosotros. Sí. Un saludo, José. Buena onda. Y es de que él decía, todo buen líder es aquel que tiene o rinde cuentas a otro. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestro liderazgo? Bueno, tenemos la apertura a ser dirigidos. Cuando tenemos la apertura de poder buscar consejo. Y no llevárnosla de que yo me la sé todo y no necesito a nadie más. Claro. Entonces, nuestro techo invisible, nuestro propio techo invisible, es nuestra capacidad de buscar ayuda, nuestra capacidad de buscar consejo para nuestro emprendimiento. Y nuevamente, esto simplemente es una pizca para que ustedes tengan que entrar al programa de 8 semanas y poder aprender todos estos principios. Gracias, Marvin, ¿sí? Gracias. Aquí estamos solo dando una pizca. Pero como soy buena onda, les voy a dar otra pizca, nada más. Pero miren, escuchen esto. La visión siempre debe crecer al ritmo del carácter. ¿Sí? Sí, cierto. Y ahí se las dejo. Wow. Sí. Muy cierto, Marvin. Y ahorita, con lo que estás diciendo, basado también a lo que expusiste de que no siempre es el tema de los recursos, quisiera contarles de esta ley de la tapadera, que fue escrita por John Maxwell en su libro de las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Lo que Maxwell aborda aquí es bien interesante porque él está diciendo es que no importa los recursos, no importa el mercado, no importa en sí tanto la visión o el producto. Si un líder se estanca, todo el sistema a su alrededor se estanca también. Y lo bonito de acá es que Maxwell lo que enfatiza es que el problema no suele estar muchas veces afuera, sino adentro. Y cuando esto sucede, de que un líder está estancado, lo que hace es que, como dijiste tú, Alejandro, ya no funge como un motor dentro del negocio, sino más bien como un freno. Un tapón. Así es. Entonces, aquí es donde una vez más abordamos esta idea del límite invisible del liderazgo, ¿verdad? En donde si un líder no ve más allá, ¿verdad? La organización no va a poder crecer por encima de sus capacidades porque él mismo no está permitiéndose crecer. Y no solamente estamos hablando de conocimiento empresarial, también apoyado, como dices tú, ¿verdad, Marvin? Sobre la palabra y los principios bíblicos del reino, que son los que nos ayudan a diferenciarnos y a poder emprender bajo la guianza del Espíritu Santo, ¿eh? Exacto. Y aquí te dejo esto. Dice, Dios no está tratando de crecer tu obra primero. Dios está tratando de crecerte a ti primero. Ese es el enfoque bíblico de Dios. Que tú crezcas para que tu emprendimiento, para que tu negocio, para que tus empleados crezcan también. Sí. Pero
tu emprendimiento, tu negocio, tus empleados van a crecer al ritmo de que tú crezcas. Sí. En Cristo. ¿Sí? Así que a crecer en Cristo. A crecer en Cristo. Y me atrevo a decir, Marvin, antes de que pasemos al otro bloque, es que ¿cuántos pasajes leíste? ¿Cuántos pasajes bíblicos tienes allí? Enuméralo solamente, porque quiero decir algo ahorita que se me acaba de venir a la mente. Aquí tengo de cada uno de los que hemos hablado hasta que por lo menos hasta esta parte, de la parte del techo invisible. 6 citas bíblicas. Ok. Imagínense ustedes, como líderes, están en quizás pueden estar pasando por un momento de un techo invisible. Imagínense que es un techo de vidrio. Y con los pasajes bíblicos que tú mencionaste, así que van a tener que retroceder un poquito este podcast. Imagínense que eso es una piedra. Y con cada pasaje que mencionó Marvin, imagínense que es una piedra, ese pasaje, y lo tiran al techo de vidrio. Y eso va a romper ese techo, lo que llamamos no sé, el límite que tienen allí. Y con esa palabra que les va a dar impulso, vamos a romper ese techo. ¿Ok? Entonces es de vidrio ese techo. Agárrense con esos versículos. Imagínense que son piedras y los tiran para que se vayan rompiendo y avancen. Gracias, Marvin. Qué bonito esto que nos traes hoy. Y bueno, no sé, creo que vamos avanzando. Seguimos avanzando porque está muy bueno. Y creo que ha sido bastante dinámico hoy este podcast. Y bueno, hablemos sobre las 4 cualidades que sostienen al líder. Y esto me recuerda mucho porque me hiciste estudiar, Marcel, con el tema de hoy. O recordar, porque realmente esto lo vemos nosotros en el programa de 8 semanas. Porque Dave Ramsey lo menciona en el libro de Empreliderazgo. Y es una de las cosas que en el primer día de clases se lo decimos a los estudiantes. Marvin es uno. Y entonces, porque desde esa base creo que ahí arranca todo, comienza todo, para que seamos buenos líderes, ¿no? Y entonces, pudiéramos decir que qué es lo que espera el equipo, aunque no lo digan, para empezar. Entonces, yo pienso que las cualidades importantes, o las 4 cualidades que les vamos a mencionar ahorita y que vamos a extendernos un poquito, es uno, lo que le digo, y eso es parte también para la vida de uno. Okay, esto no solamente para sus emprendimientos, sus negocios, sino para su familia y para ustedes como persona, es integridad. Así es. Wow. Y tú recuerdas, Marvin, cómo fuimos de necios en el tema del tema de integridad. ¿Por qué? Porque te da coherencia entre lo que entre lo que dices y lo que haces. Y justamente eso con el tema de la integridad, y es que que seas coherente, ¿no?, con lo que dices y lo que haces. Me recuerda mucho a José Carrera, que decía, predica, y si es posible, habla. Nuestros, es verdad, o sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo nosotros formamos o cómo lideramos a la gente? Por nuestra integridad. ¿Okay? Más de lo que podamos decir es hacer. ¿Okay? Porque hablar podemos decir muchas cosas, pero realmente, ¿qué estoy mostrándole yo a ellos? ¿No? Eso como punto número 1, integridad. Y después nos vamos con la humildad, que ya lo habíamos mencionado en este comienzo del podcast, ¿okay? Que es realmente la disposición a aprender y a corregir. Y eso, la verdad, es que yo he visto personas que lideran equipos donde el mismo equipo le dicen, creo que no, por ahí no es la cosa. Y el líder, ¿cuál es? Bueno, por acá creo que es. Y si el líder tiene esa capacidad de aceptar, es porque está siendo humilde. ¿Ok? Porque yo siempre he dicho, no te la vas a saber toda más una. El hecho de que tengas un lugar o una posición de liderazgo de tu empresa no te dice que eres porque te la sabes toda, sino que simplemente es que estás liderando tu equipo, aprendiendo de ellos, ¿ok? Y es así, funciona así. Y yo en los tiempos que estuve trabajando secularmente, me pasó con mi equipo de trabajo y yo les daba las gracias. Y eso a mí no me disminuía como persona, como líder de equipo. Pero una vez, Alejandro no sabía eso.
Y a veces yo lo tenía que asumir y sí, señores, sí, hago esto. Pero no nos extendamos, continuemos. Okay, la otra característica, okay, es la determinación. Porque esto tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones difíciles. Tiene que ver con el carácter. Okay, entonces, que tú sí seas sí, que tú no seas no, y que tu acción que vayas a ejecutar sea la que tiene que ser, sin que te tiemble el pulso. Obviamente esto ya pensado, ya trabajado, pero realmente hay que ser determinantes. Y por último, pero no menos importante, la pasión, que es la convicción que vas a hacer que se contagie tu equipo de trabajo, la gente que te rodea. Okay, porque eso es contagiar la dirección hacia dónde va. Entonces, esos serían las cuatro cualidades. No sé, Marvin, no sé si quieres agregar una más o quieres comentar al respecto a esto, porque creo que sí sería un punto y te lo has vivido tú en tu vida diaria y con tus jóvenes de iglesia. Claro, 4 cualidades: integridad, humildad, determinación y pasión. ¿Se dan cuenta? Sí, aprendí en el curso. Me quedó. Pero hoy voy a hablar de integridad, porque la idea es que ustedes también puedan ser parte de este programa, puedan acceder a este curso en preliderazgo, y ahí ustedes se van a dar cuenta que no solamente tratamos temas empresariales, sino también lo acompañamos con una base bíblica, que es lo que nos sostiene hasta el día de hoy. Pero hoy voy a hablar acerca de integridad, Marcelo. Integridad dice que es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Sí? Ahora, si le ponemos Biblia, hay un principio bíblico que dice: el liderazgo pierde autoridad cuando pierde coherencia. El liderazgo pierde autoridad cuando se pierde la coherencia. Dice Salmo 78, verso 72, dice: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Y los pastoreó con la pericia de sus manos. Es lo que la Biblia nos está diciendo, es que tenés que ser coherente con lo que... Sí. No solo tus palabras, tus acciones, tu forma de expresar. Nuevamente saludamos a José Carrera. Él dice, todo comunica. ¿Sí? Toda expresión comunica. Tu liderazgo tiene que ser coherente con lo que estás transmitiendo, lo que estás comunicando a tus empleados, a tus dependientes. Dice, integridad es alineación entre el corazón, palabra y acción. Así de fácil. Simple, como dice, tómala. ¿Sí? Integridad es alineación entre corazón, palabra y acción. Cuando el líder dice una cosa y vive otra, el equipo no necesita explicaciones, lo percibe. Sí. Así es. ¿Sí? Algo que José decía, todo comunica, tus acciones comunican. Pero si tus acciones no son coherentes con tu liderazgo, tu equipo de trabajo se va a dar cuenta que estás, como decimos en muy buen chapín, estás más perdido que el hijo de la llorona. Sí. Ahí, Marvin, te interrumpo porque quisiera agregar que, en mi opinión, los equipos podemos tolerar de todo, errores, decisiones difíciles que puede tomar un líder, ¿verdad? Incluso una crisis externa. Pero lo que no puede tolerar un equipo es incoherencia, como estás diciendo. Es un hecho que si un líder no está haciendo lo que predica, van a haber grietas invisibles, ¿sí? Estas pueden ser que la cultura en sí del equipo, de la empresa, deja de ser creíble. Esta puede ser que la confianza se erosione silenciosamente, ¿verdad? No solo entre el equipo, sino fuera de ¿verdad? Y también la visión se convierte en discurso, no en una convicción, que es súper importante. Aquí les va algo. La mayor ventaja competitiva de una organización no es la estrategia, sino su salud interna en coherencia. ¿Qué opinas, Marvin? Bueno, para empezar, no me interrumpas.
Me dejaste con la palabra en la boca. Bueno. Bueno, pero mira. Too late. Mira. Pero mira, pues, eso es lo que estás diciendo. Y quiero hacer un paréntesis. Dale. Nosotros estamos aquí no porque seamos super líderes o porque ya no las sabemos todas. No, cometemos errores. Estamos en tendencia a poder cometer errores. Yo recuerdo hace muchos años atrás, yo formaba parte de otro ministerio internacional y dentro de mis funciones era manejar un área del ministerio y yo cometí un error de liderazgo porque me dejé guiar por mi experiencia, por mi sabiduría y no consulté a Dios la decisión que tenía que tomar y cometí un error y eso llevó a que se perdieran ciertas acciones del ministerio. Wow. ¿Qué fue lo que me tocó a mí hacer? Pararme enfrente de la junta directiva y decir, miren, cometí un error. Lo siento, o sea, no me dejé guiar por la palabra, no me dejé guiar por el Espíritu Santo, cometí un error. Y les expliqué, y entonces, cuando nosotros reconocemos nuestro error, vemos la gracia de Dios. Porque, o sea, se habían perdido acciones del ministerio, cosas que yo no podía decir, mira, aquí les saco la billetera o les hago un cheque. Aquí les repongo. Sí podés, pero no querías. Pero no quería, ¿no? Porque mis acciones en Bitcoin no estaban tan altas en ese momento. Entonces, pero yo de todo corazón reconocí, miren, cometí un error. Sí. Se perdieron esto y esto. Y la gracia de Dios en ese momento se manifestó porque los empresarios, todos los que estaban ahí, empezaron a levantar la mano y decir, bueno, apreciamos y lo que estás haciendo, yo voy a reponer esto. Wow. Se paraba otro y decía, yo voy a reponer esto. Y yo dentro de mí decía, pero también perdí una Play. Y una televisión. Y una televisión, a ver quién me la repone. Pero no me la repusieron. Pero mira, te digo esto. Antes de preguntarte por qué tu emprendimiento o tu equipo no responde, pregúntate qué estás reflejando en tu liderazgo. Porque hay líderes que acusan a sus empleados de no responder, pero el que no está respondiendo es el líder. Porque no hay coherencia en su liderazgo. Muy bonito. La palabra, ahora metiéndole Biblia, dice que antes de ver la espina en ese ojo ajeno, ve esa viga que hay en el tuyo, ¿verdad? Que es súper importante en el liderazgo. Antes de venir y señalar a alguien, ¿correcto? Ver qué estamos nosotros haciendo para que eso también se refleje sobre nuestro equipo, ¿verdad? Como líderes. Sí, exacto. Esto tiene como nombre autoevaluación, introspección, reflexión, o sea, varios significados. Pero es cierto, antes de, ¿cómo se llama? De exigir, examinémonos cómo estamos. Antes de señalar, recuerden, siempre me decía mi abuela, cuando tú señalas a alguien, y lo estoy señalando a ustedes, tengo un dedo para ustedes, y tengo estos, el pulgar no, pero tengo 3 que me señalan a mí, y es justamente eso, ¿no? O sea, y eso viene en contexto, en orden lógico de lo que estamos hablando en este podcast, porque tiene que ver con los 4 elementos que ya habíamos mencionado. Pero la parte de introspección, la parte de reflexión, autoevaluación, tenemos que ser bien maduros en hacerlo. Es muy fácil culpar a cualquiera. ¿Okay? Y lo que hiciste tú en ese momento, fuiste humilde y aceptaste una equivocación donde en vez de cobrártelas, lo que dijeron, tranquilo Marvin, aquí estamos reponiendo todo. Entonces a mí me hubiese dado ganas de llorar, pues ver ese acto de bondad, ¿okay? De tus superiores al aceptar tú esa equivocación. Y entonces pasó lo que pasó. Entonces una de las cosas que yo pienso que el crecimiento real de un líder
empieza cuando se hace preguntas incómodas. Y en eso lo van a tener que vivir, lo tenemos que vivir constantemente. Porque, por ejemplo, como persona, como ser humano, ¿qué estoy tolerando, no? Porque al final esto me ayuda a mi crecimiento como líder. Y entonces, ¿qué es lo que no tolero? Oye, ¿por qué José Manuel, por decir un ejemplo, me cae tan mal ese muchacho, tan pesado? ¿Y por qué pasa? ¿Verdad? Hablemos más de eso. Un abrazo, José Manuel. Te queremos. Te queremos, José, te queremos. Entonces, o qué conversaciones estoy dejando de tener, o estoy evitando, porque sé que hay algo que o en mi equipo, o algo que tengo que decir y no lo estoy soltando, no lo puedo decir. O sea, ¿por qué pasan estas cosas? O ¿en qué área he dejado de crecer? ¿Okay? Entonces son cosas que introspectivamente hay que hacerse esas preguntas. Porque yo siento que al final esto nos va a ayudar a avanzar. Resolviendo y avanzamos. Resolvemos este paso y avanzamos. Es como la culpa. O cuando no puedes perdonar a alguien. ¿Ok? Y no avanzamos como personas. Ni espiritualmente no avanzamos cuando tenemos algo contra alguien o alguien nos hizo algo y no hemos logrado perdonar. Es como cargar un saco de piedra, hermano. Y entonces este tipo de cosas no es un saco de piedra, pero son cosas que tenemos que abordar valientemente. Porque también debemos tener la valentía. Darnos cuenta de esa introspección es también ser valiente en decir y en aceptar cosas que me están trancando, que me evitan continuar avanzando. Entonces, y eso también es parte de la madurez de un líder, ¿no? Entonces, el problema no es no saber qué hacer, sino que es no querer enfrentar lo que ya sabemos. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos quieres decir al respecto? Danos más piedras, por favor. Esas pedradas están muy buenas hoy. Bueno, pero este punto sí está crítico, porque esto nos confronta a nosotros como líderes, nos confronta a nosotros como emprendedores y nos pone en una posición muy vulnerable que solamente aquellos con el temor de Dios pueden afrontar. Ahora, escuchemos esta definición. Bíblicamente, aquí no estamos dando definiciones personales o propias. No. Bíblicamente dice, el crecimiento comienza cuando el líder deja de huir de la verdad que Dios ya le mostró. Se examina con honestidad y actúa en obediencia, aunque sea incómodo. Por muy incómodo que sea la situación, pero si la palabra de Dios te pide o te exige a que tengas que autoevaluarte y reconocer tu error, como diríamos aquí, papaíto, tenés que hacerlo. Porque nuestro liderazgo, hay muchas personas que dependen de nuestro liderazgo. Tenemos gente que está bajo nuestra autoridad. Y si nosotros no nos autoevaluamos con la lupa de la palabra de Dios y no reconocemos, estamos afectando a nuestros trabajadores. Sí. Estamos hiriendo a las personas que están dentro de nuestro emprendimiento. Entonces, dice Santiago capítulo 1, verso 22, conocido por todos, dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Súper importante. Sí. ¿Qué les parece eso? Antes de responderte, Marvin, escuchen esto. Hay muchos estudios citados por Harvard Business Review que me encantan leer, ¿verdad? Y lo que tú estás hablando desde la perspectiva bíblica en el mundo de los negocios se está perfilando tal cual. Ellos muestran que hay un patrón consistente y dicen, la causa principal del estancamiento de un líder no es la falta del conocimiento, sino la resistencia a la retroalimentación. Wow. O sea, lo estamos viendo que en la Biblia está escrito.
Y en el mundo de los negocios, sobre todo los estudios por Harvard Business son bastante importantes hoy, se está perfilando tal cual, ¿verdad? A medida que un líder entonces crece en posición, tiene un aumento en riesgo de aislamiento, súper importante. Y esto lo he visto en muchos líderes. Menos personas se atreven a confrontarlo, ¿verdad? Sí. Más personas filtran la verdad de cierta forma y el líder empieza a confundir silencio con aprobación. Y ahí hay un estancamiento, en donde cuando sentimos esto, ahora hablando desde la perspectiva bíblica, debemos acudir a Dios, porque el que mejor retroalimentación nos puede dar de nuestros actos es Dios a través de su palabra. Sí. Yo me desayuno Harvard News. Con frijol y queso. Frijol y queso, me lo paso. Pero aquí hay algo... Y champurramos ahí. Y una champurradita guatemalteca ahí. Donde Alejandro son arepas. No, yo no mojo la arepa con Pero a ver, ahorita quiero... Esto es para ti. Estás viendo este podcast. Esto es directamente para ti. Dice, el líder que no crece se convierte en el límite de su equipo. En preliderazgo, lo que busca es que tú rompas esos límites de liderazgo que tienes, para que tú seas una influencia positiva, una influencia de crecimiento, no solamente para tu negocio, para tu emprendimiento, sino para las personas que están bajo tu autoridad. Que la palabra de Dios, que los principios de Harvard News, como dice Marcel, y la palabra de Dios sean para ti, para que rompas esos límites, para que rompas ese techo de cristal que hay en tu liderazgo y que puedas crecer, para que tu emprendimiento y la gente que está bajo tu autoridad puedan crecer al ritmo que tú creces, porque al final ese es el objetivo de Dios. ¿Por qué Dios se enfoca tanto en las personas? Para que la persona pueda crecer y que esa persona se pueda multiplicar en otros. El liderazgo de Cristo es multiplicador, no es personal, no es solo para mí. Uno de los errores, y aquí ustedes no me dejarán mentir, uno de los graves errores que no solamente los emprendimientos, sino que la misma iglesia está padeciendo, es que la autoridad solo es mía. Sí. Y cuando esa autoridad nos aferramos a nosotros, para nosotros, y no dejamos que otros nos confronten, porque yo puedo venir a decirte, Marcel, mira, fíjate que por medio de la palabra, esto lo que estás haciendo no está bien. ¿Sí? Pero si aquel tiene la actitud de, a mí no me dicen nada porque yo soy el super archimega líder, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí tenemos un problema de liderazgo. Totalmente. Sí, de acuerdo. Entonces, rompamos eso por medio de la palabra y por medio de estas 8 semanas de preliderazgo que tú tienes que acceder a este programa. Y escríbenos, ahí están apareciendo los números de teléfono, los correos, las redes sociales. Busca, aprende. Lo hablábamos al principio. No es problema de recursos. Empreliderazgo es un recurso que tú puedes optar. Y una inversión. Y una inversión para tu crecimiento, para tu edificación. Y eso se va a volver en una inversión para los que están en tu equipo de trabajo. Sí. Creo que podríamos hablar aquí horas de horas. Y lo que dices, Marvin, de verdad es muy cierto. Creo que no solo debemos, como líderes, poder recibir esa retroalimentación, sino también cuando un líder viene a nosotros, ¿verdad? De poderla tomar desde una perspectiva no egocéntrica, sino abrirnos a escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de ese líder para nosotros crecer.
mejorar. Muchas veces las personas creen que una retroalimentación de un líder es una amenaza, pero no, es una herramienta que Dios usa para corregirnos, sí. ¿Correcto? Entonces, es muy bonito y creo que debemos entonces sacarnos varios episodios. Es más, creo que vamos a volver a invitar a Marvin, sí, para... Vamos a sacar con pinzas todos los temas que estamos conversando, porque sí hay que... Sí, no, de verdad, para seguir con esta hermosa charla, sí, y poder profundizar más en este tema de liderazgo y de entender que no se trata de afuera, se trata de adentro, porque lo que vemos afuera es lo que hay adentro, ¿correcto? Sí. Entonces vamos a ver de invitarte. No vamos a pensar, Marvin, pero al rato. No hay café, no hay agüita. Pero hay Harvard con frijol y queso. Me encanta. Oh, mira, qué lástima que se nos terminó el tiempo, pero siempre es bueno decir algo como que para que nos quede también para pensar un poco, ¿no? Porque realmente, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos con el tema de hoy? Algo bastante fundamental, y es que crecer no siempre significa hacer más. Muchas veces significa ser más, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, la verdad, creer en Dios sí, obviamente es importante, y como lo decíamos en los podcasts anteriores, pero creerle a Dios implica permitir que Él pueda trabajar primero en nosotros. Entonces, es difícil, y porque el tema del ser humano es que es lo que yo quiero, es lo que yo pienso y creo que no estoy mal, y así lo vamos a hacer. Pero a veces no funciona siempre. A veces puede que sí nos salga, pero otras veces no. Y es lo que yo llamo dejarse guiar. ¿Okay? Dejarse guiar, que quizá puede compararse un poco con el sexto sentido de las mujeres, ¿no? Que te dicen, no, mi amor, yo creo que por ahí no es la cosa, y hombre, y después te lo dije. El incómodo y el odioso, te lo dije. Entonces, de verdad, somos así, es nuestra naturaleza, y porque venimos con ese ímpetu, y porque, sí, hombre, Dios me va a estar acompañando y todo eso, pero a veces hay cosas que, ya va, no es el momento. No es el momento. Porque sí, puede que sí estén en los planes de Dios, pero no es el momento todavía, ya va. Cálmate. Y somos afanados, ¿no? Yo, en lo personal, yo lo reconozco, yo tengo que agarrar el freno de mano con el freno del pie que usaban de los carros, ¿ok? Porque sí, tenemos que saber escuchar, prestar atención. Y sí, bueno, y obviamente esto seguramente ha confrontado tu corazón, amigo televidente, no vidente. Si ha confrontado esto tu corazón, realmente no lo ignores. Porque seguramente Dios ha querido, a través de nuestro invitado, de Marcel, decirte algo. Y aquí vamos a estar. Puedes escribirnos, puedes contactarnos. Y si eres líder, Dios quiere confrontarte primero para después llevarte al siguiente nivel. Así que reflexiona sobre esto. Puedes verlo las veces que quieras. Y bueno, Marvin, gracias. De verdad que qué bueno que nos hayas acompañado hoy en este primer podcast de 2026, ¿verdad? Y de mi parte también, gracias Marvin, qué gusto tenerte en el estudio. La verdad que trajiste muchas cosas que edifican y que sé que Dios puso en tu corazón traer hoy, ¿verdad? No sé si querés dar una más por si... Una pedrada más. Por si alguna razón no te invitamos para el siguiente podcast. Y esta es tu última oportunidad de decir algo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Realmente nos la hemos pasado bien, sí. Hemos aprendido. Y pónganme música de final. Esto es para ti. Esto es para ustedes. Empreliderazgo. El programa Empreliderazgo no solo busca que inicies proyectos, busca edificarte para que lo que emprendas bien, lo sostengas y lo termines. Así que a todos mis seguidores, un saludo grande, gracias. Les animo a que nos escriban a las redes de Empreliderazgo. Aquí
manden un mensaje pidiendo más información del programa. Realmente esto va a edificarte, va a darte los recursos, va a darte los principios, no solamente empresariales, sino principios bíblicos, principios morales también, ¿sí? Espirituales, para poder emprender de una mejor forma lo que hay en tu corazón. Así que muchísimas gracias a ustedes, gracias a todo el equipo de Liderazgo por este episodio y nos vemos en una segunda, porque esto no ha terminado. Bueno, amigos, y no olviden que nos pueden encontrar en las plataformas de YouTube, de Spotify, en nuestro canal de TikTok, en donde vienen estas semillas que son dadas por Dios, que podemos nosotros nutrirnos de ellas. Así que síganos, por favor, y como dijo Alejandro y Marvin, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, escríbanos, aquí estamos para ustedes. Así que hasta la próxima.